Bienvenidos a Conversaciones en Habitación 61. Yo soy Javier Ortiz y hoy tengo como invitado a Ángel Otero, director de Business Development en España para Vacasa. Bienvenido, Ángel. Me alegro mucho de tenerte en Habitación 61. ¿Cómo estás? Bien hallado. Muchísimas gracias por la invitación y la verdad que, todo lo que nos sirva para salir un poco de esta rutina loca en la que nos hemos metido y sobre todo hablar de lo que nos gusta, ¿no? Que es el turismo y ver cómo afrontamos retos como el que tenemos ahora, que es muy grande, pues la verdad que nos encantan estas oportunidades, ¿no? Así es que te agradezco la iniciativa y que surjan muchas más como esta, ¿no? Muchas gracias. No, desde luego para nosotros el turismo es una pasión y ahora afrontamos unos tiempos a la vez retadores y que extraños, ¿no? Bueno, antes de nada, a mí me gustaría, porque Vacasa es un operador con mucha presencia en España, o con una presencia notable en España en cuanto a alquiler vacacional, pero para el público en general es un desconocido, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo son vuestras operaciones en España? Sí, a ver, Vacasa es una empresa, una multinacional estadounidense que se funda en 2009, ¿no? Ahora mismo tenemos presencia en todo el continente americano, en Europa, en África. Entonces, nuestra operativa es muy sencilla, es decir, facilitamos todo al propietario, es decir, desde la gestión de las reservas hasta la entrada y salida de clientes, todo lo que incluye el proceso de estancia también, nosotros nos hacemos cargo, limpiezas, cualquier operativa que pueda surgir y de tal manera que el propietario se desentiende. Además, hace poco, este año, a principios de año, pues hemos cerrado una operación muy importante a nivel mundial, de las más importantes en el vacacional, que es la adquisición del portafolio vacacional de Wyndham, con lo cual nos ponemos ya en más de 23.000 unidades a nivel mundial y nos convertimos en el primer operador americano. Entonces, es cierto que hemos empezado hace 3-4 años la expansión fuera de Estados Unidos y estábamos en un momento en el cual estamos expandiendo pues, por toda Europa, ¿no? Ahora mismo a nivel vacacional mundial, qué duda cabe que Europa es un destino prioritario, ¿no? Y dentro de Europa, España. En España ahora mismo tenemos presencia en Costa Brava, Costa Blanca, Mallorca, Costa del Sol y Canarias, ¿no? Y la idea es ir creciendo en otros destinos, pero por lo menos copar y cubrir los destinos principales turísticos de España, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, y como es lógico y obligado, tengo que preguntarte por el monotema, porque en el caso concreto del alquiler vacacional, entiendo que el impacto de la COVID-19 es muy específico, ¿no? ¿Cómo ha sido esa afección? ¿Qué ventajas puede tener incluso o qué comportamiento particular va a tener el alquiler vacacional en esta crisis y en la recuperación? A ver, el impacto es muy similar al que han tenido los hoteles, es decir, salió el Real Decreto que obligaba a todas las unidades turísticas a cerrar sus puertas. Sí que es cierto que a nivel vacacional se estableció una excepción, que si había un cliente dentro de un alojamiento y se podían cumplir con las condiciones de confinamiento, se podía quedar, pero no se podían recibir nuevas reservas, ¿no? Entonces, eso ha hecho pues, que algunos clientes que ya estaban en alojamientos, en casas y tenían dificultad, o bien porque había restricciones de vuelos, o bien porque realmente en su destino habitual no iban a estar en las mismas condiciones que en las que se encontraban en ese momento, pues se han quedado, pero el impacto es el mismo, es decir, hemos tenido que cerrar, no podemos abrir ni recibir nuevas reservas. El impacto económico de la Semana Santa sí que es variable. Nosotros no tenemos tanta dependencia de urbano y entiendo que en muchos destinos como Málaga y Sevilla la Semana Santa es pico de temporada súper alta, ¿no? Entonces, Sí. para nosotros marca más, estamos más enfocados de momento en zonas más costeras, más vacacionales, y nos marca el inicio de la temporada, ¿no? Evidentemente tiene un impacto importante y sobre todo a nivel psicológico
para propietarios, para clientes y para nosotros como empresa, ¿no? Hay que darse cuenta que el vacaciones difiere bastante aunque formamos parte del turismo y realmente nos comportamos muy similares a nivel de estacionalidad, nosotros operamos con propietarios particulares que no siempre tienen por qué entender cómo funciona el turismo, ¿no? Entonces, tenemos que combatir el nerviosismo normal que podamos tener como empresa de esta situación y soliviantar las frustraciones o el nerviosismo que pueden tener cada uno de todos los propietarios que tenemos con los que trabajamos, ¿no? Con lo cual, diferimos un poquito en eso, pero al final el impacto económico y el impacto operativo es el mismo, ¿no? Claro. Claro, es verdad que ahora muchos de los operadores estamos haciendo a la vez de soporte y de psicólogos, ¿no? Un poco, ¿no? En ese sentido. Una cosa también muy interesante que quería escuchar yo de vosotros. Vosotros sois verdaderos especialistas en distribución y en marketing. Y sin lugar a duda habrá cambios, ¿no? En este aspecto. ¿Cómo crees que van a cambiar la forma de reservar los alojamientos y los viajes en general después de la crisis? A ver, yo creo que los canales de distribución no van a variar tanto. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el turismo, pese a lo que muchas veces nosotros mismos creemos, es más fuerte de lo que parece, ¿no? El turismo, el mundo está acostumbrado o ha vivido diversas crisis globales, ¿no? Hemos vivido 2 grandes guerras en el siglo XX, tuvimos una pandemia y siempre vuelve el turismo. Quizá a corto plazo es muy sensible a cualquier situación geopolítica que se dé, cualquier conflicto. Lo vimos en las primaveras árabes, es decir, que se vio muy beneficiado por lo visto, por cierto, el turismo en Canarias, ¿no? Cuando hubo todos estos conflictos de revueltas aquí en Túnez, en Egipto, en toda esa parte del Mediterráneo, sí que es cierto que se ve muy favorecido las Canarias, pero en cuanto se ha normalizado la situación han vuelto ahí los turistas, ¿no? Y los turoperadores a esos destinos, con lo cual tenemos muy poca memoria y eso es bueno porque hace que se regeneren mucho los destinos turísticos, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que a nivel distribución o a nivel turismo vaya a marcarse un antes y un después. Sí que es cierto que igual cambian nuestras costumbres individuales a la hora de desplazarnos, a la hora de llegar a destino o a la hora de relacionarnos con los destinos que encontremos, pero la distribución en sí no creo que modifique mucho, no creo que la gente deje de viajar. De hecho, hay un caso que me llama mucho la atención, que es México, ¿no? México, desgraciadamente, pues está muy frecuentemente en las noticias por casos de violencias, asesinatos violentos y demás. Y si miras una retrospectiva año por año, el nivel de ocupación se mantiene en torno a un 60%. El punto más álgido de violencia en su indicador de muertes violentas fue el año 2019, ha sido el año 2019, y la ocupación ha sido similar a los años anteriores. Con lo cual, si la gente quiere desplazarse, quiere ir a un destino y quiere viajar, lo va a seguir haciendo. Entonces, Claro, sí. no creo que eso modifique mucho. Con respecto a... y no me gustaría establecer confrontación porque creo que estamos todos en el mismo barco, tanto hoteles como alquiler vacacional, pero sí que es cierto que quizá la gente se incline un poquito más al vacacional por un hecho muy sencillo, es decir, es la privacidad y evitar encontrarse con otras personas, ¿no? Es decir, si yo voy a una casa con piscina, voy yo con mi familia, voy en mi coche, voy en mi transporte privado, incluso no tengo por qué encontrarme con nadie, con ningún trabajador de la agencia que me reciba, sé que voy a estar confinado en un espacio que yo considero seguro. En un hotel es más complicado. En un hotel sí que es cierto pues, que tienes zonas comunes, hay más trasiego de gente, hay más circulación de clientes pues, que han usado una habitación, que bueno, pues tienes que ir a un comedor, pasas por una recepción, hay muchos empleados alrededor, con lo cual te puede dar una sensación más de inseguridad y quizá a corto plazo, ya te digo, creo que a largo plazo todo se estabilizará igual, pero a corto plazo sí que puede ser que el vacacional
se vea un poquito beneficiado por esta situación, por el tema de la privacidad, ¿no? Está claro, sí, sí. Es cierto, y de hecho muchas reflexiones de otros expertos apuntan a que el tipo de alojamiento individualizado, tipo alquiler vacacional, turismo rural, pueda verse beneficiado, sobre todo en la parte de recuperación en el corto plazo. Pero que tenía yo también interés. Vosotros tenéis ya un escenario de pérdidas dentro del año 2020, tanto el principio de la temporada como los efectos de la segunda parte del año. ¿Tenéis ya más o menos una previsión en cuanto a porcentaje, sin entrar A ver, en cifras? sí que es cierto que ahora mismo, por la globalidad de nuestra empresa, es muy variable. Es decir, sí que es cierto que el global de nuestro negocio está en Estados Unidos, pero claro, en Europa afecta a diversos países. Entonces, Claro, sí. es muy complicado establecer una norma o ver una tendencia global de cómo se va a comportar. Sí que es cierto que tenemos países como España y como Italia en los cuales operamos y que se comportan de una manera muy similar. Y bueno, a nivel local en España dependemos mucho de cómo se van a ir relajando las medidas de confinamiento. Tenemos que tener en cuenta que somos los países más estrictos ahora mismo, ¿no? Y no sabemos cómo se va a hacer. No sabemos si va a haber una apertura escalonada, muy local. No sabemos si va a dar tiempo en el verano a que se permitan desplazamientos interprovinciales. Entonces, es complicado ahora mismo prever un escenario. Es todo ciencia ficción. Es decir, por supuesto, nosotros ahora mismo tenemos planteado el escenario más duro. Y a partir del escenario más duro, que es un año con ingresos muy, muy reducidos, porque claro, pasamos el verano, llegamos al invierno y hasta Semana Santa pues nos reiniciaríamos la temporada, ¿no? Y a partir de ahí pues trabajamos para mantenernos de una manera sostenible. Sí que es cierto que estábamos viendo, bueno, a nivel general el turismo, la demanda internacional estaba sufriendo en destinos de costas una bajada. El año 2019 creo que estaba en torno a un 5 o 6% de bajada, y este año el turismo internacional no lo vamos a tener o va a estar reducido a la mínima expresión. ¿Por qué? Por lo mismo, porque hablábamos antes. ¿Quién va a meter a su familia en un avión para venir a un país que es poco de una pandemia, ¿no? O por lo menos es como nos pintan los medios, ¿no? Una vez que no tenemos el destino el turista internacional y dependemos de la demanda interna, vamos a ver cómo se comporta esa demanda interna. Yo creo que si hay libertad de movimiento va a haber turismo, no me cabe duda, porque la gente tiene ganas de viajar, de salir. Llevamos un mes y probablemente nos quede casi otro metidos en casa y lo estamos viendo en las noticias, es decir, tienen que poner controles para que la gente en Semana Santa, en pleno apogeo de la crisis, no se vaya a los lugares de residencia secundaria, ¿no? Con lo cual, no me cabe duda que si el gobierno establece medidas para que se pueda hacer traslados de corta a media distancia, es decir, Sevilla que vayan a Huelva y a Cádiz, Córdoba, Jaén que vengan a Málaga, Madrid, pues tanto Levante como Andalucía, si se permiten esos desplazamientos va a haber turismo. Una mala noticia para esto es que, bueno, pues sabemos que la previsión de hoteles que se van a poder abrir este verano, pues ya decían que en torno a un 25-30% de hoteles no van a abrir, aunque hubiera esa libertad de movimiento, porque no hay garantías de poder sostener su operativa y prefieren guardar ese músculo de capital que pueden tener pues para el año que viene abrir con garantías. Y al final, ¿esto qué hace? Pues también se equilibrará un poco más la ausencia de demanda internacional. Pues habrá desvío de demanda, ¿no? Exactamente. Y al haber menos oferta, pues bueno, sí que es cierto que al final pues los establecimientos, tanto vacacionales como hoteleros que permanezcan abiertos, pues podrán sobrevivir un poquito más con lo que nos dejen este verano actuar, ¿no? Está claro, muchas gracias. Volviendo otra vez a la parte del marketing, de la distribución, viendo todo este trasvase de demanda, de mercados y demás,
¿Tenéis ya algún plan futuro hecho en cuanto a la parte de marketing, pero en el largo plazo? Es decir, ¿vais a apostar más por marketing directo y menos intermediarios? ¿O vais a enfocar el marketing, los mensajes de marketing, algún aspecto concreto de seguridad o de sanidad? A ver, aquí de nuevo, nosotros como empresa vacacional tenemos dos tipos de clientes muy diferenciados. Unos son los propietarios y otros son los clientes finales que se van a alojar en nuestras casas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y son maneras muy distintas de comunicarnos y son maneras muy distintas de promocionarnos. Nosotros ya estamos haciendo acciones de marketing directo con propietarios. Sí que es cierto que a la hora de competir con canales ya establecidos como Booking, Airbnb, HomeAway y demás, que son muy maduros a la hora de llegar y son muy eficaces a la hora de llegar al cliente final, pues requiere mucho más tiempo. Ahora mismo no creo que sea una prioridad para nadie. ¿Por qué? Porque nosotros ahora mismo nuestra prioridad es conseguir inventario y si tenemos maneras de llegar al cliente final que ya están establecidas y podemos enfocarnos en conseguir propietarios, pues resuelto, ¿no? Pero qué duda cabe que habrá que modificar muchas formas en las que nos estamos relacionando, los contratos. Es decir, ahora mismo la fuerza mayor va a ser una cláusula que va a aparecer en todos los contratos, ¿no? Se me ocurre un poco pensar... Seguros de viaje, ¿no? Seguros de viaje. Pero bueno, sí que es cierto que viendo actuaciones como las que ha hecho Booking o Airbnb, protegiendo al cliente final, pues quizás no surja ese nerviosismo todavía, ¿no? Pero estoy pensando, por ejemplo, en la turoperación tradicional, ¿no? Es decir, uno de los fuertes de la turoperación tradicional es la seguridad. Quizá no es la opción más rentable de distribuir tu alojamiento turístico o tu hotel, pero daba una seguridad muy fuerte, es decir, planteaba unos pagos en avance, una temporada y daba por hecho muchas cosas. Ese modelo va a ser muy complicado a ver cómo se afronta en el futuro. ¿Por qué? Porque esa seguridad ya hemos visto la fragilidad que tiene. Es decir, entonces hay contratos pues, que ya no van a poder ser tan seguros o tan ciertos como hace unos años, ¿no? Y va a ser interesante ver cómo evoluciona toda esa parte y cómo se reinverte el sector. Quizá estábamos un poco acomodados, ¿no? Y dábamos por hecho que teniendo sol y playa todo iba a funcionar y iba a salir bien, ¿no? Y quizá lo importante de las crisis o el factor determinante de las crisis es que te obligan a reinventarte un poco y salir de las zonas de confort, ¿no? Y creo que también es bueno porque al final airea un poco todo. Tenemos que ser más eficientes, tenemos que ser más selectivos con los procesos y tenemos que ser más activos a la hora de prever situaciones en las cuales vamos a tener mermados ingresos, ¿no? Por cualquier motivo, ¿no? Y creo que eso es importante. Y al final se trata de hacer criba de esos procesos que nos hacen menos eficientes y menos eficaces. Y al final lo ideal sería que fuéramos todos mejores destinos turísticos, ¿no? Está claro, además estoy de acuerdo contigo en que precisamente las empresas online, una de las cosas que le ha caracterizado es el liderazgo en cuanto a tener previsto los imprevistos, ¿no? Y precisamente también eso es algo que quería preguntarte. La cuestión operativa en el alquiler vacacional. ¿Qué medidas crees tú que van a tener que tener un alquiler vacacional en materia de operativa para a la hora de reabrir al público? En cuestiones, por ejemplo, sanitarias o de limpieza, o ¿qué medidas creéis que va a tener que tener el alquiler vacacional? Pues evidentemente tendremos que tomar diferentes medidas en varias direcciones, ¿no? Por supuesto, una es la protección propia del personal de limpieza, bueno, Ajá. que habrá que estudiar y poner procesos muy estrictos del tratamiento de residuos y limpieza de los huéspedes que hayan estado alojados. Otro es, por supuesto, protección de los futuros huéspedes que lleguen, es decir, con productos nuevos, con procesos nuevos que garanticemos que hay una seguridad y que está todo bien.
y que además pues sea ecosostenible, ¿no? Porque si ahora empezamos a usar todos lejías y productos hiper mega desinfectantes, pues al final también podemos crear un impacto no deseado en el medio ambiente, ¿no? Pero por supuesto que muy enfocados en eso. Y hay una cosa muy curiosa que antes era quiero pensar que hasta ahora era un valor añadido, que es el check-in personal. Esto para los hoteles quizá no tiene tanto sentido o tanta importancia, pero para las viviendas vacacionales un valor añadido es tener a alguien que te recibe, ¿no? Que simular un poco el meet and greet de los hoteles. Y sí que estamos viendo una tendencia de empresas que se dedican al sector de fomentar el check-in online, a distancia, para no interactuar tanto y poder un poco flexibilizar también las horas de llegada. Había clientes, sobre todo a nivel nacional, pues que veían eso como una merma en el servicio, ¿no? Es decir, oye, yo quiero a alguien que me reciba y alguien que me abra la puerta y me enseñe la casa, ¿no? Y quizá ahora las empresas que hayamos un poco tendido a digitalizar e independizar un poquito esos procesos de los clientes, pues sea una ventaja, ¿no? Porque lo que no quiere es precisamente interactuar. Entonces, quizá que a nivel operativo eso va a ser una diferencia muy importante a futuro. Es decir, que el cliente quiera hacer el check-in en su casa y no quiera encontrarse con nadie en el camino. Y pueden abrir su casa y tener, por supuesto, un manual gráfico suficiente para indicarles cómo funciona todo, pero evitar el contacto físico directo con cualquier persona, ¿no? Y eso va a ser algo curioso que vayamos a ver, ¿no? Sí, en ese sentido el alquiler vacacional ya había avanzado mucho en cuestiones de check-in online, apertura de puertas automáticas. La verdad que sí, es cierto que eso se va a extender si me permites cada vez más, ¿no? Y ya te pido una reflexión final, ¿no? Que, vamos, si quieres podemos continuar eso, pero hacer una recopilación precisamente de todas estas cosas, todos estos avances, todos estos cambios en el que crees tú que pueda afectar al turismo tal y como lo hemos conocido, al turismo que ha de venir. ¿Cómo crees tú que va a afectar eso a nuestra forma de viajar en el largo plazo? Hombre, aquí vamos a hacer un poco de futurólogos, ¿no? Bola de cristal. Evidentemente, a ver, el 11 de septiembre, por supuesto, cambió la forma en la cual nos movíamos por aeropuertos, estaciones principales y demás. Nos empezaron a chequear, a hacer escáneres. Si vas a Estados Unidos tienes que tener el teléfono operativo por si te lo quieren encender, el ordenador. Es decir, y nos hemos acostumbrado a esa serie de circunstancias, ¿no? Ahora se va a dar otra, que es que tienes el enemigo sentado a medio metro, ¿no? Y esa sensación va a ser muy complicada de quitárnosla. ¿Cómo puede influir? Pues a corto plazo, pues imagínate una situación en la que un avión ya no pueden ir 250 personas, que ahora tienen que ir 89, pero el avión tiene el mismo consumo de combustible, el avión tiene el mismo gasto de tasas, es decir, igual ya no puedes volar a Nueva York por 600 euros, al igual ahora te cuesta 2.200 euros. Igual ya ir a Berlín no te cuesta 60 euros, igual te cuesta 230 euros. Entonces, ¿cómo va a afectar? ¿Se va a convertir el turismo en una actividad más elitista? El turismo de media larga distancia. ¿Por qué? Por estos factores. Es decir, va a haber un carnet o una aplicación de persona sana. Si no, no vas a poder acceder a ciertos alojamientos, a ciertos espectáculos, a ciertos eventos. Yo, sinceramente, hace 2 meses decíamos, ostras, los chinos han cerrado ciudades y lo veíamos como si, es que los chinos están locos, claro, es que casi una dictadura. Ahora tenemos un país cerrado. Ostras, los chinos tienen una aplicación que te dice dónde estás, si estás contagiado, si no estás contagiado, si estás fuera de una zona donde tienes que estar, te llaman por teléfono. Va, es que los chinos son una dictadura, estos están locos. Bueno, Google y demás y Apple ya están desarrollando una aplicación
para tener los móviles y ver quién está sano y quién no está sano. Es decir, que en 2 meses hemos acortado distancias con ciertas cosas que veíamos muy lejanas, ¿no? Y en ese sentido, el futuro es incierto porque cuando hay miedo y hay mucho miedo, se permiten cosas que eran impensables antes de ese factor de miedo, ¿no? Entonces, puede ser que se encarezca mucho el viajar, puede ser que destinos sufran por esto, porque haya gente pues, que bien no se pueda permitir o no se quiera confinar durante un espacio de tiempo determinado en medios de transporte que o bien hay mucha gente o la ausencia de gente hace que sean muy caros. Y bueno, es interesante ver cómo evoluciona todo esto, pero quizá veamos cosas que hace no tanto veíamos como imposibles, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Por suerte nuestro país es un país que le gusta viajar. Si no podemos ir al extranjero, viajaremos dentro de España. España es un país riquísimo de paisajes, de parajes, de destinos que no tienen nada que ver uno con el otro, con lo cual hay variedad, eso es importante. Y bueno, quizá al final los ecologistas que hace poco decían o satanizaban el viaje en avión, ¿no? Pues esta situación hace que todos viajemos, ¿no? En cercanía, ¿no? Y empecemos a descubrir destinos que teníamos al lado y que antes no hacíamos pues porque preferíamos otros destinos más exóticos a los que ahora pues y quizá no tenemos tan acceso, ¿no? Y bueno, puede ir por ahí, puede ir por ahí. Pues muchísimas gracias, Ángel. Me quedo con esas últimas reflexiones que, en cierto modo, pues nos ponen la luz larga, ¿no? En lo que puede traer el turismo. Gracias de verdad por estar con nosotros. Y muchas gracias a los que seguís estas conversaciones en Habitación 61, en nuestro canal de YouTube y en habitacion61.com. Espero veros en próximas conversaciones y, por supuesto, seguid el canal, os suscribís y dejáis comentarios sobre temáticas que os interesen seguir que abordemos. Gracias y hasta la próxima. Gracias.